Buenas tardes, mi nombre es Uber José Yoli Garrido, estudiante de Derecho de tercer semestre de la Corporación Militar Antonio José de Sucre. Primera pregunta, ¿qué es un libro de comercio y por qué se deben inscribir? ¿Qué libros se inscriben actualmente en la Cámara de Comercio? Son documentos o conjuntos de hojas donde se guarda la información necesaria que va relacionada con las empresas y administración de las empresas. De acuerdo con el artículo 49 del Código del Comercio, se deben escribir ya que son obligatorios y auxiliares para el complemento de aquellos. Los libros que se deben escribir, los libros de los registros de socios o accionistas, las actas de asambleas o juntas de socios. Segunda pregunta, ¿qué actos debe inscribir un comerciante y en dónde? Bueno, de acuerdo con el artículo 28 del Código del Comercio, se debe escribir primero las personas que profesionalmente ejerzan el comercio y sus auxiliares tales como corredores, agentes y representantes de firmas nacionales y extranjeras. Lo harán dentro del mes siguiente a la fecha iniciada sus actividades. Segunda, las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones conyugales cuando la mujer o el marido, alguno de ellos sea comerciante. La tercera nos habla sobre la interdicción judicial pronunciada contra los comerciantes, la declaración de quiebra, el nombramiento del sindicato de esta y su remoción, la posesión de los cargos públicos que estos inhabilite para el ejercicio del comerciante y las incapacidades que son previstas para la ley para ser comerciante. Cuarta, la autorización que conforme a la ley le otorga a los menores para ejercer el ejercicio del comercio y la revocación de las mismas. Quinta, todo acto en virtud de cual se confiere, modifique o revoque la administración parcial o general de los bienes o negocios del comerciante. Habiendo dicho 5, procederé a leer la restante. Sexta, la apertura de establecimientos de comercio y que afecten a la propiedad de los mismos o su administración. Séptima, del registro de socios, accionistas y las actas de asamblea y juntas de socios. Octava, los embargos y demandas civiles relacionadas con derechos cuya mutación esté sujeta al registro mercantil. Novena, la constitución o adiciones o reformas estatutarias y la liquidación de sociedades comerciales, así como la designación de representantes legales y liquidadores y su remolición. Las campañas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades deberán cumplir, además de la formalidad del registro, los requisitos previstos en las disposiciones legales que regulan dicha vigilancia. Y décimo, los demás actos y documentos cuyo registro mercantil ordene la ley. ¿Y en dónde el comerciante debe inscribir estos actos? En la Cámara de Comercio, porque todos los actos deben estar registrados en la Cámara de Comercio. 3. Si don Rodrigo Pérez nombra un representante en Cartagena, abre interrogación, ¿dónde debe inscribirlo? ¿Sincelejo o Cartagena? Bueno, en base al artículo 29, numeral 1 del Código del Comercio, el representante será inscrito en el registro mercantil de Cartagena, ya que su nombramiento fue en la ciudad de Cartagena y por ende debe realizarse en la ciudad donde fue realizado el nombramiento, en este caso Cartagena. Cuarta, además del artículo 28 del Código de Comercio, ¿qué otra disposición normativa señala los libros, actos y documentos? Enuncie al menos 10 actos que se encuentren por fuera del artículo 28 enunciado. Bueno, la enunciaré de la siguiente forma. 1. La adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en igual forma y la enajenación de los mismos. Segundo, la adquisición a título oneroso de bienes de bienes muebles con destino a arrendarlos, el arrendamiento de los mismos, el arrendamiento de toda clase de bienes para subrendarlos y el
arrendamiento de los mismos. Tercero, el recibo de dinero en mutuo interés, con garantía o sin ella, para darlos en préstamos y los préstamos subsiguientes, así como dar habitualmente dinero en mutuo a interés. Cuarta, la adquisición o enajenación a título oneroso de establecimientos de comercio y la prenda, en arrendamiento, administración y demás operaciones análogas relacionadas con los mismos. Quinta, la intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales, los actos de administración de las mismas o la negociación a título oneroso de las partes de interés, cuotas o acciones. Sexta, el giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negocios de títulos, valores, así como las compras para reventa, permuta de los mismos. Las operaciones bancarias, séptima, las operaciones bancarias de bolsa o de martillos. Octava, el corretaje, las agencias de negocio y la representación de firmas nacionales o extranjeras. Novena, la explotación o prestación de servicios y de puertos, muelles, puentes, vías, campos de aterrizaje. Décima, los demás actos y contratos regulados por la ley mercantil. Quinto, ¿está permitido en Colombia llevar libros electrónicos y o magnéticos para fines contables? ¿Qué marco normativo regula ello? Según el artículo 173 del Decreto 019 del 2012, el presidente autorizó llevar y tener libros electrónicos siempre y cuando se afiancen y no alteren la integridad y seguridad de información. Los libros tienen que estar bajo el margen de las normas de la contabilidad, ya que dichas normas son aplicables para el diligenciamiento de estos libros magnéticos. Sexta, ¿en qué idioma y bajo qué sistema se lleva la contabilidad en Colombia? Bueno, de acuerdo con el artículo 50 del Código del Comercio, ya basándome en dicho artículo, la contabilidad en Colombia solamente se puede llevar en idioma castellano y bajo un sistema de doble partida. Séptimo, ¿qué documentos hacen parte de la contabilidad? Documentos contables internos que hacen parte: los recibos de pago, los recibos de cobro, facturas de venta y presupuestos. Documentos contables externos: recibos de consignación bancaria, recibos de caja, comprobantes de pago y letras de cambio. Octava, ¿qué es un inventario y cada cuánto se hace? Bueno, un inventario es una lista detallada de todos los bienes y elementos que componen el patrimonio de una empresa, es decir, con todo lo que cuenta la empresa. Según el artículo 52 del Código del Comercio, por lo menos se debe realizar una vez al año. Novena, explique detalladamente qué es un balance general. Consiste en un estado financiero que muestra la información económica y financiera de una empresa, es decir, todo lo que tiene una empresa. Y esto ayuda al empresario a obtener información sobre su negocio. El balance general está conformado por activos, pasivos y patrimonio. Décima, don Rodrigo decidió registrar las operaciones mercantiles de ayer, hoy en la tarde, después de haber registrado las de esta mañana. Explique si existe algún inconveniente jurídico por ello. Bueno, desde mi punto de vista no hubo una alteración como tal por parte de él, ya que en el caso no nos muestra que hubo una alteración en la fecha o al orden cronológico. Más bien no lo hizo en el mismo día, pero lo puso en el libro, y lo importante fue que fueron registradas con su respectiva fecha y orden cronológico. Por lo tanto, no hubo inconveniente jurídico, ya que no hubo alteración en el orden, como ya lo mencioné. 11. Defina, explica la importancia, cómo se llevan y de un ejemplo de comprobantes de contabilidad. El comprobante de contabilidad es un documento tipo comercial con el fin de registrar ordenadamente las transacciones que se realizan entre la empresa y la persona o el operador que presta determinado servicio.
Es de gran relevancia ya que las empresas están obligadas a llevar un libro de contabilidad para las transacciones que se realicen y llevar un orden de los estados financieros de las empresas. Deben llevarlos de forma ordenada y consecutiva para tener una información detallada de las operaciones realizadas y un control de lo mismo. Un ejemplo sería un cheque o una factura. 12. ¿Puede don Rodrigo, en calidad de gerente de su empresa, desechar toda la correspondencia por considerarla de poca importancia? No lo puede, ya que de acuerdo con el artículo 19, numeral 4 del Código del Comercio, donde nos dice conservar con arreglo a la ley toda la correspondencia y demás documentos relacionados con los negocios y actividades. 13. Explique para qué son las hojas removibles o tarjetas y su uso actual. Son aquellas que su uso es llevar el registro comercial y deben estar numeradas para así poder archivarse o conservarse en orden y que aparezcan autenticadas de acuerdo a la reglamentación del gobierno. 14. ¿Cuáles son las prohibiciones sobre los libros de comercio y qué consecuencias tiene el comerciante por su violación? Bueno, de acuerdo con el artículo 57 del Código de Comercio, en los libros se prohíbe: 1. Alterar en los asientos el orden o la fecha de las operaciones a que esto se refiere. 2. Dejar espacios que faciliten las intercalaciones o adiciones en el texto de los asientos o a continuación de los mismos. 3. Hacer interlineaciones, raspaduras o correcciones en los asientos. Cualquier error u omisión se salvará con un nuevo asiento en la fecha en que se advirtiera. 4. Borrar o tachar en todo o en parte los asientos. Y 5. Arrancar hojas, alterar el orden de los mismos o mutilar los libros o alterar los archivos electrónicos. Y de acuerdo con el artículo 58 del Código del Comercio, las consecuencias son una multa de 10 y 1.000 salarios mínimos vigentes. 15. ¿Por cuánto tiempo se debe conservar los libros y papeles del comerciante? ¿Cuál es la condición para destruirlos? De acuerdo con el artículo 60 del Código de Comercio, los libros y papeles del comerciante deben ser conservados por lo menos 10 años, esto contando desde el cierre de aquellos o la fecha del asiento, documento y o comprobante. Transcurrido ese tiempo, podrán ser destruidos por el comerciante siempre que por cualquier medio técnico garantice su reproducción exacta. 16. ¿Quiénes pueden examinar los libros y papeles del comerciante? Solamente podrán ser examinados por su propietario o por personas que estén utilizados para ello, como un contador, un fiscal, la DIAN o que estén determinados por la autoridad competente. 17. ¿Quiénes pueden ordenar la muestra de los libros del comerciante? De acuerdo con el artículo 63 del Código de Comercio, nos dice los que le pueden ordenarle al comerciante la muestra de sus libros son los funcionarios de las ramas judiciales y ejecutivos del poder público. Solamente podrán ordenarle de oficio la presentación o examen de los libros y papeles del comerciante en los siguientes casos. Primero, para la tasación de los impuestos a fin de verificar la exactitud de las declaraciones. Segundo, para la vigilancia de los establecimientos de crédito, las sociedades mercantiles y las instituciones de utilidad común. Tercero, en la investigación de delitos conforme a las disposiciones del Código de Procedimiento Penal. Y cuarto, en los procesos civiles conforme a las normas del Código de Procedimiento Civil. 18. ¿Cuál es la consecuencia jurídica de que el comerciante no exhiba sus libros si se lo ordena una autoridad? De acuerdo con el artículo 67 del Código de Comercio, si el comerciante no presenta los libros y papeles cuya exhibición se le decreta, oculta alguno
de ellos o impiden sus exámenes se tendrán en cuenta como probados en su contra. Los hechos que la otra parte se proponga a demostrar. Y por último, 19. Enuncia el valor probatorio. Los documentos y libros del comerciante son plena prueba. No son considerados de plena prueba, ya que el artículo 68 hasta el artículo 74 del Código de Comercio han sido derogados por el artículo 626 de la Ley 1564 de 2012.